quiero agradecer al presidente de la Asociación Atenea la buena consideración que ha hecho. Igualmente quiero agradecer a la concejala de Cultura su presencia aquí y a mi buen amigo Lorenzo las cariñosas palabras que me ha dirigido. Unas palabras que tienen mucho más valor cuando vienen de un especialista y una persona de reconocido prestigio como esa. Y ya vamos a empezar a hablar de lo que nos interesa hoy, que es de la emigración latina. Empezaré diciendo que he sido un poco atrevido a la hora de definir esto como una introducción a la emigración latina. Digo atrevido porque una introducción al estudio de la emigración latina requeriría al menos pues, un curso completo. Pero yo voy a intentar acercaros a vosotros cuál es el contenido fundamental de este tipo de monumentos, de los monumentos epigráficos. Y manos a la obra, empecemos ya. En esta primera proyección, diapositiva, como ven, indico una serie de nombres, pero todos bajo formatos distintos. Ahora lo explico. Todas las inscripciones latinas tienen en común, el nombre de una persona. O sea, en cualquier inscripción latina, hay un nombre. Por tanto, el estudio de los nombres es fundamental para conocer parte del contenido de la inscripción, del mensaje que nos transmite esa inscripción, del conjunto de los nombres. Porque el nombre puede traernos una información simple, como encontramos en este primero, donde hay Lucio Emilio Dabno, en esta primera fórmula onomástica, compuesta del praenomen, el gentilicio y el cognomen. Prenomen, gentilicio, onomen y cognomen. Fundamental para informarnos de que este era un ciudadano al menos libre y probablemente de derecho latino. Luego explicaré cuál es la diferencia con el derecho romano. En los tres elementos, el primer elemento, el prenomen, siempre se presenta en las inscripciones abreviado. Siempre abreviado, en este caso es Lucio. Pero puede ser Marco, o puede ser Cayo, o puede ser Tito. Siempre se presenta abreviado. Es un nombre personal. El segundo elemento es el gentilicio, es el nombre de la familia. Equivale a nuestro primer apellido, para que nos entendamos mejor. El nombre de la familia, el nombre de la gens. Es hereditario y pasa de padres a hijos. Y el tercer elemento es el nombre más personal. Es Juan, Pepe, Andrés, es el nombre con el que se distingue realmente a cada individuo. Esos nombres, el cognomen, Dabnus, puede tener distintos orígenes. Unas veces es étnico, tiene una derivación del lugar de procedencia del individuo, y otras veces está ocasionado por alguna característica específica de esa persona o de los antecesores de esa persona, de familias anteriores a él. Vamos a ver alguna vez. En este primer caso, bien, ya vemos, se trata de un ciudadano al menos de derecho latino, porque tiene los trianomina, que se llamaban, tres nombres. En el segundo caso, Marcus Tulio Cicero, ahí vemos, de nuevo, bueno, aquí en este caso es un cognomen étnico, Dafnus, procede de una ciudad del Asia Menor llamada Dafne, de ahí que podemos saber que era un íncola, este personaje venía de fuera. En este otro caso, Marco Tulio Cicerón, el cognomen tiene una procedencia relacionada con sus características. Cícero significa garbanzo en latín, y es que la familia de Cicerón casi todos tenían una pequeña verruga en la nariz y de ahí tomaron el primer. Sin embargo, vean aquí en este otro caso Marcia Gala, cuando es una mujer, las mujeres nunca tienen praenomen, se presentan sin el praenomen. Falta, ¿lo ven ahí? Simplemente llevan el gentilicio, Marcia, o el cognomen Gala. En este caso, Gala puede ser de origen étnico. En el tercer ejemplo, que presento ya la fórmula onomástica Caius Caelii Magnus. La fórmula onomástica presenta una variable que es hijo de Cayo, Caelii Filius. Eso indica simplemente, claramente, que era un ciudadano libre. Además de tener por lo menos derecho latino,
era ciudad libre. Después, en el cuarto ejemplo que pongo, aparece el nombre ya, la fórmula onomática mucho más complicada, aparece el praenomen, el nomen, la filiación, Titifilius, Quirina, Fabianus. Fabianus es el cognomen, y Quirina es la tribu. La tribu. En la antigua Roma, desde la época de Servio Tulio, de los primeros años de la República, se crearon 35 tribus en Roma, 35 departamentos, o como queramos llamarlos, 35 tribus. Luego, con el paso del tiempo, estas tribus, o la atribución de cada una de estas tribus, se fue extendiendo al conjunto del imperio en función de determinados parámetros que no podemos pararnos a analizar aquí, pero fundamentalmente debido en función de quién había sido, cuándo se había concedido el derecho de ciudadanía o derecho latino a un municipio, qué emperador lo había concedido, etc., ¿no? Por ejemplo, los municipios latinos concedidos por los derechos de ciudadanía de derecho latino concedidos por Augusto, casi todos llevan a tribu Galeria, por César. Sin embargo, los que llevan la tribu Quirina normalmente son municipios que han adquirido el derecho latino a partir de los Flavios, a partir de Vespasiano, Tito fundamentalmente, que fue el que llevó la práctica. Murgi tiene la tribu Quirina. Hay una inscripción que se ha perdido, desgraciadamente está perdida, pero pertenece a la tribu Quirina. Quiere decir que el municipio adquirió el derecho latino en la época a partir de los Flavios. Bueno, en este otro ejemplo que tenemos aquí, praenomen, nomen, filiación, tribu, aparece la tribu desarrollada. La tribu puede aparecer abreviada, en este caso, o desarrollada. La tribu Galeria, Priscus y Urquitanus. Puede aparecer también Laorigo, es lo último que aparece. Laorigo. Laorigo es el lugar de procedencia exacto dentro de una comunidad. Ursitano, concretamente de la zona de Urci. Se dan determinadas circunstancias, normalmente lo refieren a aquellos que viven o que van o que se han trasladado a vivir fuera y mueren fuera del municipio para dejar constancia de cuál era su origen. Ya veremos después sobre la práctica, en la práctica veremos de esto. En este otro caso que tenemos aquí, otra fórmula onomástica es la que comprende el nombre de los libertos. Los libertos normalmente indicaban su situación jurídica mediante el término liberto, desarrollado, liber, abreviado, o simplemente una L, precedido del nombre de su patrón, ¿sí?, de quien le había manumitido. Un liberto había sido previamente esclavo, el patrón lo manumite, le da la libertad, y a partir de eso es un liberto de ese patrón. Las connotaciones jurídicas y económicas son complicadísimas entre el patrón y el liberto, un tema en el que es imposible entrar. Pero fíjate, aquí veo Publi Juli Libertos. Liberto de Publio Julio, ¿crees que es el apellido? Y aquí pongo una barra para indicar, en el caso de que un individuo sea liberto de una mujer, puede ser de un hombre o de una mujer, entonces aparece liberto pero con esta C invertida delante, en vez de Publi Juli aparecería estos dos signos, en vez de Publi Juli, liberto de una mujer. Puede aparecer también el cognomen de la mujer, veremos algún ejemplo. Y por último, la fórmula onomástica referida a los siervos, a los esclavos. Aquí tenemos un ejemplo, Martialis Caglioni Servi. Va precedido siempre, no tiene nada más que un nomen, el esclavo, no aparece nada más que con un nombre, el nombre de su dueño, su patrón, seguido de la palabra servus. O bien, como en este segundo caso, sin la indicación de la servidumbre propiamente dicha. Así pues, estos 2, 4, 6, 7 fórmulas son recogen el canon de la onomástica de todas las inscripciones latinas. Todas las inscripciones latinas, hay sus variables, hay que reconocerlo. Por ejemplo, en época tardía, a partir del siglo III, ya la fórmula onomástica, en la fórmula onomástica desaparece el prenomen y solamente aparece el
gentilicio y el cognomen. E incluso, en un ambiente mucho más cerrado y familiar, solamente puede aparecer el cognomen, aunque no sea esclavo. Eso hay otras variables que permiten saber si se trata de esclavo o no se trata de un esclavo. Los textos epigráficos dependen ya fundamentalmente del tipo de inscripción. 5 son los tipos fundamentales de inscripción, 5 he dicho. Las inscripciones votivas, es decir, las que están dedicadas a una divinidad, son inscripciones que normalmente aparecen en aras votivas, que se llaman. Las inscripciones monumentales, que son las que aparecen, las que se plasman, las que se colocan en los edificios, con motivo de la construcción, reparación o reestructuración de un edificio, monumentales se llaman, están adheridas a la pared, lógicamente, en un lugar preferente, por encima de la puerta principal del edificio. Las inscripciones honoríficas, que son aquellas que se erigen en honor de una persona y que normalmente recogen un cursus honorum, que se llama, es decir, una carrera política o militar que ha celebrado, que ha vivido esa persona, ese individuo. Eso es el cursus honorum. Normalmente estas inscripciones se encuentran sobre pedestales. Pedestal es un bloque de una sola pieza de piedra sobre el que va una escultura. Eso es un pedestal, sobre el que va una escultura. Si no va escultura, no es pedestal. Se conocen clarísimamente, entre otras cosas, porque siempre en la parte superior tienen un lugar de agarre, de enganche, donde va encogida la escultura que va a ir encima. Incluso en muchos de ellos aparecen también señales donde indican dónde iban los pies de la persona, de la escultura que iba, de la escultura de la persona que iba a figurar allí. Están después también los llamados instrumenta doméstica, es decir, todo tipo de artefactos que llevan un nombre, desde escudillas, artefactos de barro o de metal, o incluso de cristal, en ánforas, etc. Y por último, por mencionar las 5 clases más importantes, están las actas en bronce. Actas en bronce, donde se publicaban edictos, leyes, propuestas o ordenanzas del pretor, etcétera, etcétera, ¿no? En la Bética tenemos la enorme suerte de ser la provincia de todo el imperio donde más actas iuri han aparecido, actas de derecho han aparecido en todo el imperio romano. Las más famosas son la Lex Julia Orsunensis, o por ejemplo la tábula malaquitana, o por ejemplo los bronces de Osuna, en fin, hay multitud de documentos. La más reciente de todas, y quizá la más llamativa y más interesante, son los llamados bronces de Irni, un poblado muy pequeño de la provincia de Sevilla, donde aparecieron, da una enorme información sobre toda la estructura y funcionamiento de la municipalidad en época romana, de los municipios, cómo funcionaba la estructura y funcionamiento de los municipios, la tabla de Irni. Bueno, cada uno de estos distintos tipos de inscripciones presentan formularios distintos. Siempre el nombre, siempre hay nombres. Por eso lo he explicado al principio. Siempre hay nombres. Pero después, en las votivas, pues aparece el nombre de la divinidad a la que se dedica. En el sitio tenemos a Marte, que es un pedestal. Es un pedestal porque encima iba una escultura. No es un ara, es un pedestal porque encima iba una escultura. A Marte, el texto es la mar de sencillo, como conoceréis seguramente. Marti Domino Res Publica Murgitana. Y digo Murgitana porque podría haberse traducido por Murgitanorum, también se encuentran textos así, pero aquí, en la zona esta del sur, siempre hemos encontrado desarrollado el adjetivo étnico, no el posesivo plural, genitivo plural. Siempre hemos encontrado el étnico. Es una excepción, Marti Domino es una excepción,
Es el único lugar donde aparece Marte calificado como domino. Eso quiere decir, probablemente, hay una inscripción más que yo conozca, en Aquitania, donde aparece también designado Marte como domino. Lo más probable es que eso signifique que es una asimilación a una divinidad local. Se ha asimilado a una divinidad local. Marte y domino. ¿De qué era Marte? ¿De qué era Marte protector o Dios? Todos conocemos que era de la guerra, eso lo sabemos todos, ¿no? Vale. Marte, Dios de la guerra. Pero es que también era protector de los campos. Hay unos famosos documentos que se llaman los cantos, el poema llamado Canto de los Hermanos Arbales. Arbali significa campo precisamente en latín. Los Hermanos Arbales, donde se ensalza la figura de Marte como protector y auspiciador de las cosechas, a Marte. O sea que no sería un mal patrón para la Tierra. Otro ejemplo que tenemos en Almería de inscripción votiva es, lo voy a poner ahora, un ara dedicada a las ninfas, que apareció en Tíjola. Esa ara dedicada a las ninfas, que es bellísima, es una ara bellísima, también es muy simple, una inscripción votiva muy simple, a las ninfas, y solamente el nombre del dedicante: Lucius Fabius Argirinus cognomen. Fijaos ya, el praenomen y el nomen aparecen simplificados. El cognomen solamente se conserva el cognomen, Argirinus. Argirinus es étnico, de una ciudad de Sicilia. Es étnico. Alguien que ha venido de fuera, evidentemente. Bien. Todas estas inscripciones las dedicadas a las divinidades suelen ir acompañadas de un formulario muy simple, normalmente, que es una V y una S. A veces, alargado, V, S, L, M. Votum solum, cumplió su promesa. Lucio Fabio Argirino dedicó una ara votiva a las ninfas en cumplimiento de una promesa, votum soli, cumplió su promesa, libes mérito, se suele añadir, afectuosamente, con mucho gusto y porque se lo merece. O sea que este señor había sido curado por las aguas aquellas de la sinéctoque, ya veis, esa figura de convertir a una diosa en agua equivalente al dios ninfa. Todavía nosotros utilizamos la sinéctoque esta también, decimos las ninfas y nos estamos refiriendo a las aguas. Bueno, las ninfas eran divinidades de las aguas. Segundo tipo, por ejemplo, qué lástima que no tengamos. Pero en fin, como quiero que lo tengo en la cabeza, algo irá saliendo. Las monumentales. Las inscripciones monumentales, siempre el nombre, repito, siempre el nombre, más o menos desarrollado, de quien construye, dedica, restaura el monumento que figura ahí. Siempre el nombre. Pero después, las monumentales van acompañadas de una serie de, ya no tanto de fórmulas. Las fórmulas son estructuras muy delimitadas y fijas. En las monumentales hay menos fórmulas. En las monumentales hay un desarrollo del texto mucho más libre. De hecho, así como una... por cierto, no he mencionado las funerarias. Bueno, es que a veces pasan estas cosas, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Recordadme que a continuación, las monumentales van acompañadas. Para trabajar en una inscripción monumental ya sí hay que saber latín. Una inscripción votiva, bueno, como esta formulilla y esta formulilla, mira, pues al paso de aquí. No. En las monumentales ya hay que conocer la lengua, su estructura, saber traducirlo adecuadamente y otra cosa. Bueno, pues van acompañadas, no obstante, aparecen algunas formas también, claro, estereotipos. Por ejemplo, si el benefactor ha concedido algún premio, ha concedido
ha hecho alguna ofrenda especial a los ciudadanos, como pasa con la inscripción de Murgui. La inscripción de Murgui, perdonadme que diga Murgui, ya sé que a algunos no os gusta, pero bueno, yo lo digo así. Lo digo así, por eso tiene razón. Ya está. Me vaya a permitir, hombre, qué alegría. Me vaya a permitir que diga Murgui, ya me explico, porque en latín no existe la G. Existe la oclusiva velar sonora G, pero no existe la G. O sea, G-I se pronuncia Gui, no Gi. Vosotros podéis seguir pronunciando como mejor os parezca, no pasa nada. No, lo he hecho mal, me he explicado mal. No, es que me he explicado mal. Perdonad que me lo repito, es que la inscripción... El nombre de la patrona es Habita, ese es el cognomen, Habita. Libertad de Habita. Libertad de Habita. Y el nombre de la libertad es Cornelia, Habita de Libertad, Maura. Cornelia Maura. La libertad ha recogido el nombre del que le ha dado de la que era su patrona. O sea, es que es interesantísimo porque además del siglo II, las letras son buenas, relativamente buenas, están bien ordenadas. Ya veis aquí las palmas estas de adorno y las fórmulas de enterramiento ixita es. Lo que llama la atención es que la edad, esto es una A, aquí aparece una N, es decir, annorum, va a indicarnos la edad que tenía. La edad aparece después de la fórmula de enterramiento, eso es muy extraño y muy raro. Y después activita relentis, que eso es muy frecuente. Sí, timi, que la tierra que se ligera, aquí está enterrada de tantos años. Pasa a la siguiente hora porque lo realmente llamativo, la que me has enseñado antes. Sí. Es que esta es la misma pieza que hemos visto anteriormente, pero por el otro lado, por la otra cara. O sea, es una inscripción que se llama opistógrafa. Está escrita por los dos lados. Pero esta es mucho más tardía que la anterior. ¿Qué ha pasado aquí? Que el monumento en el que se encontraba Cornelia Maura, la libertad de Habita, se destruyó en un momento determinado, se arruinó con el paso de los siglos, por eso esta es mucho más tardía, se arruinó con el paso de los a lo mejor un siglo y medio. Alguien aprovechó la lápida que ya estaba rota y escribió su epitafio. Y en el fragmento escribió el epitafio completo. Aquí el epitafio está completo. Aurelius Julius Annorum Quadraginta, Aurelio Julio de 40 años, militavi annis decensex, sexdequin. Es interesantísima esta inscripción por varias cuestiones. Primero, por lo que os acabo de indicar, de que es el producto de una deterioro y destrucción de un mausoleo y la reutilización de parte de él. Segundo, porque ya veis que no aparece, probablemente, a no ser que esté aquí escondido, el praenomen. Ya es época tardía. Pero lo más importante de todo ello es que militó durante 16 años. Exactamente 16 años. Fijaos por dónde. 16 años era el número máximo de años que podía militar un soldado pretoriano. Los demás no, los demás podían militar mucho más. Pero un pretoriano no tenía limitado su presencia militar de 16 años. Lo que quiere decir que es muy probable que este individuo viviera en Roma, fuera soldado pretoriano. De hecho, hacer una inscripción, no creáis que a todo el mundo se le hacían inscripciones. La inmensa mayoría iban a la sepultura común o de cualquier manera sin ningún tipo de indicación, como mucho un pedazo de piedra, un cipo allí puesto de cualquier manera y se acabó, ¿no? Bien, pero este militó 16 años, es decir, lo más probable es que fuera un soldado pretoriano. Son de habla, sí, ve poniendo la que aparezca. Ya me digo. Esta inscripción que aparece aquí de habla, aparece el bis manibus desarrollado, no sin saco. También aparece la fórmula bis manibus
desarrollado. Marcia es muy... A ver, ya quiero una cosa. Marcia... Stratoniche. Marcia stratoniche. Marcia stratoniche sin el prenomen, sí tiene nomen y cognomen, Marci Calisti filia, hija de Marco Calisti. Aparece la filiación desarrollada, cosa que no es frecuente. Anorum tal ixita es también desarrollado, cosa que tampoco es muy frecuente. Lo cual quiere decir, además, la estructura del texto es muy bella. El dibujo de las letras es una uncial, una caligrafía uncial, tirando a cursiva, la que hemos visto anteriormente es cursiva, totalmente cursiva, tirando a cursiva, y con unos remates aquí, puntuaciones muy llamativas, muy ilustrativas, poco frecuentes, esa especie de acento o separaciones entre palabras. Sigue, por favor, no me estéis viendo lo que vaya apareciendo. Quieta, kai, mumi, marulli, seba. Quieta. La esclava aparece con un solo nombre, el cognomen. Esclava de Caio Mumio Marulli. El patrón sí era ciudadano romano y era libre, además. No era latín, era libre. Anorum tal ixidata. De 30 años. Quieta, sí. Los esclavos tenían nombres de ese tipo, ¿no? Por sus características personales o morales, frecuentes. Bueno, esto que traigo aquí, ya que está ahí, lo dejaré. Bueno, puede llamar la atención, ¿no? Muchísimo. ¿Sabéis lo que es eso? La tumba de un ciudadano ursitano. De un personaje de Urci. Una tumba. La tumba, en Roma, en la vía Casilina. Localizarlo me costó mucho, pero en fin, sí. Lo que queda de la tumba de Quinto Valerio Prisco, ursitano. Sí, bueno, esta inscripción que es de Píjola, aquí está muy bien, ya veis que las letras son magníficas, está muy bien, incluso las puntuaciones son muy buenas. Famius, lo interesante es esta man, aquí tiene que desarrollarse el resto del Famius, el resto de los trianómina, y aquí está la tribu, Quirina. Los años y la fórmula onomástica. Esta inscripción es de las más completas que disponemos aquí con de la onomástica. Es impresionante, esta apareció en Tíjola al hacer un pozo a 8 metros de profundidad cerca del río. La fórmula onomástica es enorme. Es funeraria, evidentemente. La fórmula onomástica de Iberibus Sacro, Sempronius, es el nomen, gentilicio. Aquí falta el prenomen, está claro, y aquí falta la filiación. No, pero esto se ha perdido. La filiación falta ahí. Lo más llamativo es que aparece la tribu Galeria desarrollada. La tribu Galeria quiere decir que esta inscripción es de la época, al menos, de un colono de la época de Augusto. Probablemente de la época de Augusto. Fabianus, esta es una placa impresionante que debió estar colocada por sus dimensiones y el grosor en un mausoleo de cierta entidad. Bueno, este que tenéis aquí es la reconstrucción que hizo de Grassi, Attilio de Grassi, que es un famosísimo epigrafista italiano, bueno, era sobre un texto que apareció en Roma. Aparecieron varios fragmentos y él recompuso al final del texto Publio Valerio, Publi Filii Galeria Prisco Urci Tana. Urci, hasta ahí se ve
la T Ucitano, Lucio Valerio Prisco Ucitano, de Urci, el origo, la procedencia, el pueblo, y aquí debajo aparece su cursus honorum. El cursus honorum podía ser municipal o podía ser imperial. Complicadísimo, los cursus honorum pueden ser variadísimos. Los imperiales, los cursus honorum imperiales, normalmente empiezan a recoger cargos a partir de cargos ecuestres, porque puede ser una carrera ecuestre, puede ser una carrera senatorial o puede ser una carrera municipal. Aquí tenemos, los cursos pueden ser ascendentes o descendentes, así, empezar por lo más alto y terminar por lo más bajo, o empezar por lo bajo y terminar por lo más alto. O sea que hay distintas posibilidades. Praefectus fabrum, este es el escalón más bajo. El Praefectus fabrum es el capitán de ingenieros, el comandante de ingenieros militares. Praefectus fabrum. Cohortis Asturum, de la corte de los Astures, una de las muchas cortes. Las legiones se componen de cohortes. Corte de los Astures. También de otra. Praefectus, siguiente paso. Praefectus cohortes prima apameana. Ya de prefecto de ingenieros pasa a prefecto de cohorte. Es como un coronel, para que nos entendamos. Prefecto de cohorte. Las legiones tenían dos cohortes. Prefecto de cohorte. Después, tribunus. El tribuno está por encima del prefecto. De hecho, los tribunos solamente empezaban son personajes senatoriales, normalmente. Una vez que terminaba la carrera militar, prefectus ala y Flavia, el siguiente paso es ser comandante en jefe de un ala. Un ala es una tropa auxiliar, equivalente a una legión, pero formada por personas que no son no romanos. Eso es un ala. Es prefecto de un ala llamada Flavia y tal. Y después de prefecto de un ala de españoles. Es el último escalón al que llego, prefecto del ala de españoles. Como una especie de general de brigada. Intentamos. Y ahí acabó su carrera militar. Lo curioso y llamativo es que después de ejercer todas esas funciones militares, se fue a vivir a Roma, donde murió. En vez de volver a su patria chica, por decirlo de alguna manera, se quedó viviendo en Roma. De hecho, he podido localizar 2 tubos de plomo que, con el nombre de Publio Valero Prisco en una finca cercana a Roma. 2 tubos de plomo de Publio Valero Prisco. Esto era porque las tuberías las fabricaban y ponían su nombre. Y algunos otros objetos más. Probablemente este es el padre, es una historia de la prosopografía de este personaje, es interesantísima, probablemente es el padre de algún cónsul que vivió después. Pero en fin, eso queda así. Así, la verdad, vamos, aquí tenemos la inscripción de la fundación de las termas de Burgui. El nombre, creo que como la conocéis muy bien, no nos vamos a extender mucho en ella. La conveniente ponerla. Sí quiero llamar la atención sobre un detalle. La ordenatio, que se llama, es decir, la paginación, es perfecta. Las letras son bellísimas. Sin embargo, tiene un defecto. Y es que presenta un cierto horror vacui. Está todo un poco apretado. Sí. Eso se llama horror vacui. Terror al vacío, ¿no? Ese horror vacui que se observa incluso en los márgenes. No está... las líneas llegan hasta el final, no está adornado, el perímetro no está adornado con ninguna cereza, nada, es un poco simple. Y curiosamente, el lapicida que grabó el texto era muy bueno, y el ordinator también era bueno. Pero no sé por qué razón una tan bella inscripción, tan bien trazada, también se conservan incluso las líneas guía, se ven restos de líneas guía, como no se esforzó más por adornar el conjunto del texto. Vamos a hacer una cosa. Lo llamativo de esta inscripción es que aquí aparece el nombre de Lucio Emilio Dabno, termas, aparece al final del renglón, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, a otra que es la de epístola. Esta. En esta, sin embargo, también es fundacional, de unas termas también. En Almería
Es curioso el número de inscripciones con termas, como no se da en ningún otro sitio. El amor al agua, eso lo arrastramos de siempre, ¿no? Fíjate, aquí, sin embargo, la lápida está mucho mejor trabajada, con una orla alrededor, muy bien hecha, una caña, una gola, en fin, está bien elaborada, y en principio se observa una perfecta ordinación en el nombre. ¿Cómo se destaca el nombre? Boconia quintifilia habita. Solamente el nombre ocupando la primera línea. No como en la de Murgi, donde no aparece tan destacado el nombre. Aquí sí se destaca el nombre, que quede bien claro que soy yo quien lo ha hecho. Ahí queda bien claro. Sin embargo, en el conjunto, la ordinaria es mucho peor que la de la Murgi. Porque aquí, por ejemplo, se nota cómo le ha faltado espacio y ha tenido que apretar las letras. Y aquí seguramente algunas de estas siglas son también porque le ha faltado espacio. Porque esta termas República Suae Tailitana, unas termas a su ciudad. República internacional por ciudad. A su ciudad de Tíjola, solo sua pecunia feci. Rarísimo que quien hace una donación diga, no deje muy claro que lo ha construido en terreno propio y con su dinero. De alguna manera, aunque la fórmula sua pecunia, ST, sí es frecuente, con su propio dinero, no tan frecuente, es escasísimo. Vamos, yo no encontraba más que otro caso, donde solo su, en su terreno, solo su, las dos S, en su terreno, que eso se diga, que eso no se desarrolle, eso es más extraño. Eso es más extraño. Seguramente porque la falta de espacio, y sobre todo aquí se nota clarísimamente, ¿no? Que hay una cantidad de ligaduras y tal. Y además esto quiere decir una cosa, que se construyó no en el centro de la ciudad, como fueron las termas de Burgui para los ciudadanos, sino que se construyó en las afueras de la ciudad. Esas termas se construyeron fuera de la ciudad. No nos vamos a extender más porque no hay tiempo, sigamos. Bueno, esta es una inscripción monumental famosísima, buenísima, hermosísima. Lo mejor que he visto yo redactado en la provincia y en gran parte de la epigrafía española, porque las letras son hermosísimas, la tabla está perfectamente ordenada y además recoge una fundación de una fundación funeraria. Recoge una fundación funeraria, esta es de Varia, la fundación funeraria de un templo y el mantenimiento durante una serie de años para el cual se crea, repito, una fundación. El patrón, el Vergeta de Burgui era un poco tacaño, aunque dio dinero y dio tal, pero dije que las termas se mantengan mientras yo viva, después que se haga cargo el municipio si quiere, más o menos viene a decir. Sin embargo, la señora que hemos visto anteriormente, dice, voy a crear una fundación con un dinero para que con los que se produzca anualmente se puedan seguir manteniendo las termas. Sigamos. De Marte. Está la inscripción de Marte, muy sencilla, muy simple, está hecha seguramente en una etapa ya de decadencia económica, sin duda ninguna, de clara decadencia económica, porque hasta los renglones están un poco torcidos, no había un buen especialista, no había un buen taller de epigrafía, no había un buen taller. Las buenas inscripciones existen, sí, existen buenos talleres epigráficos, o sea, especialistas, profesionales que la hagan bien. Aquí se ve que esto está hecho de modo regular, hasta el pedestal con la cornisa apenas sin diseñar, apenas se ve el pedestal, apenas se ve el zócalo, ni el zócalo ni el pedestal se ven apenas, no están trabajados de ninguna manera, o sea que es una obra pues de segunda categoría. A ver la otra sierva, la de las ninfas. Esto es una ara votiva, dedicada, ya he hablado antes de ella, dedicada a las ninfas, Luciofagus argyrinus. Esta está mucho mejor trabajada. Veis aquí arriba incluso
una especie de focus para hacer libaciones, en caso. Hacer libaciones a las diosas, a las ninfas. El zócalo está perfectamente trabajado con varios elementos, en los que no podemos insistir, y también en la cornisa, ¿no? Aunque está rota, pero en fin, se ve que estuvo bien trabajado. Digamos su sonorum imperial, que es una trampa, eso es una trampa. Porque parece que, observar como imperatórica es ahí con que letras más grandes, ¿verdad? Bien. Después ya aparecen más pequeñitas. Hasta que llega aquí, donde vuelven a aparecer grandes. Yo sé si, porque, para no desarrollar, bueno, al emperador César, Marco Aurelio, Antonino, Augusto, Tribulidia, Potestate, Proconsuli, está en dativo, está todo en dativo, Proconsuli, Proconsuli, y ahora, Imperatoris Caesaris, es que no me acuerdo de todo. A ver, míralo. Imperatoris Caesaris, Lucius, Septimius Severus, Imperatoris Caesaris Lucis Septimi Severi, hijo del emperador César Lucio Septimio Severo. Pero ya hablé con otras más grandes, más diferenciadas, y con un cursus honorum del padre mucho más desarrollado que el cursus del hijo. Luego es el padre el que quiere destacarse. Es el padre el que quiere destacarse. Y además, aunque habla de que su hijo, de que está referido a Caracalla, que es el hijo de Septimio Severo, es un niño en ese momento. Cuando le dedica la inscripción esta, Caracalla es un infante de 8 o 9 años, no tiene más. No creéis que ahí había una estatua de un gigante, no, ahí había la estatua de un niño. Bueno, sí, pero ya era procónsul, el padre ya lo había preparado, ya lo había metido en la carrera, pero lógicamente todo este texto no es nada más que una justificación, la justificación del entronque de la familia de Lucio Severo, que acaba de llegar al poder, no lo olvidemos, acaba de llegar al poder después de la desaparición de Domiciano. Muere Cómodo, confundido, muere Cómodo, se acaba la dinastía esta de los antoninos propiamente dichos y empieza la dinastía Severa. Pero la dinastía Severa tiene muchísimo interés en entroncarse con los antoninos para tener ascendencia, prosapia. Entonces ahí lo que dice es que hijo primero de Antonino Pío, nieto de Marco Aurelio, bisnieto de Adriano, tataranieto de Trajano, quinto nieto de Nerva. Hombre, todo eso es una justificación. Es decir, mira que yo tengo prosapia, que no soy un recién llegado. Es una justificación clarísima, ¿no? Bien, que os quería decir que esto es una pequeña introducción a la epigrafía latina. Realmente creo que podréis haber captado más o menos la inmensidad del mundo que nos toca, que estamos tocando, y que si alguna vez tenéis afición por esto, ya sabéis que una cosa es la teoría, que está muy bien, y otra cosa es la práctica. La práctica, en teoría, yo suelo decir que puedes aprender un poco de epigrafía pues leyendo 200 inscripciones o 300 inscripciones variadas. Pero en la práctica, conocer epigrafía, tienes que estudiar. Perdón, lo que quiero decir es al revés. Lo que 1000 inscripciones leídas te aportan de conocimiento, con 50 que trates directamente, superas el conocimiento adquirido en la. Es decir, que la práctica, como casi todo, es la madre del conocimiento.
Y para eso, pues, en la práctica es mucho más complicado realmente la lectura, porque yo os he presentado las instituciones que tienen la lectura muy fácil. Esto es muy fácil. Las lecturas estas son sencillísimas, pero no os podéis imaginar las dificultades con que se encuentra a veces un epigrafista de que, primero, la piedra es mala, la piedra se desconcha, el paso del tiempo ha erosionado muchísimo las letras, los fragmentos, ya ni para qué decir, ¿no? Es complicadísimo. Es solamente la práctica, si alguno tiene intención de estudiar esto, pues que se aplique a la práctica y podrá conocer esto. Y muchas gracias por todo, ¿vale? ¿Cómo lo conseguido? Bueno, suerte. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, claro. Sí. Con mucho gusto. A mí siempre, bueno, y ahora que tengo aquí a alguien tan experto, ¿por qué era tan un banquete? ¿A qué hacían alusión los banquetes? ¿Qué importancia tenían? Porque incluso a veces lo reflejaba en la instrucción. Banquetes, pues como todas las fiestas que nos organizamos en las fiestas aquí, banquetes. Sí, pero ¿por qué acababan señalando Es un acto de vergetismo que el que concede el favor quiere que lo sepan, que ha cometido, que ha hecho ese favor. Es decir, es un acto de beneficencia, digamos. cuando hacían un banquete que era una fiesta para todo el pueblo? O... No, depende. Esa pregunta sí es interesante. Mira esto, por ejemplo. Si el banquete lo ofrecía el erario público, es decir, el ayuntamiento, solamente estaban invitados los municipios, los ciudadanos del municipio, nadie más. Eso es verdad. Y sin embargo, si es un particular, puede invitar a quien quería. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Con Lucio hizo eso. Es que Lucio Es un particular, el banquete lo paga él, pues invita a todo el mundo. Mientras que si hubiera sido un epuludato a municipio, si lo hubiera dado el municipio, no hubieran podido asistir más que los municipios, es decir, los ciudadanos del municipio. Es verdad. Lo curioso que en un currículum aparezca también. ¿Aunque? Que en ese currículum que hace, Sí. que aparece también, que deja constancia, no llamativa. Entonces no era tan normal. Claro, la fiesta entonces más excepcional, ¿no? Es que no sé. Pero también a lo mejor como mira qué generoso he sido, ¿no? Claro, si es eso, si eso es un acto de vergetismo. Bueno, lo que pasa es que cuando alguien accedía a un cargo, en este caso, el caso de aquí de Lucio Emilio, cuando alguien accedía a un cargo, tenía que pagar lo que se llamaba la suma honoraria, una cantidad de dinero, o en efectivo o en especie. Entonces, en especie lo que hizo cuando accede al cargo, es construir las termas. Si no, hubiera tenido que dar una cantidad de dinero. Porque los cargos políticos eran un honor. Y los cargos políticos pagaban los juegos. Y los cargos... No es como ahora. Siempre me ha preocupado, Rafael, un tema... A mí lo que me ha preocupado siempre es un tema, digamos, de comunicación. ¿Hasta qué punto había una alfabetización para que surtiera efecto eso? ¿O hasta qué punto era un lenguaje de élite para la élite? Es decir, me da la sensación de que había muy pocas inscripciones, había inscripciones que estaban en sitios señalados, porque yo he entendido estaba en el centro, digamos, cívico-político de la ciudad, en el cementerio y en algún edificio público. Pero ¿no es también un poco de lenguaje tautológico, digamos, de comunicación tautológica que está dirigida hacia esa élite? Es decir, ¿qué grado de alfabetización había? Es decir, una persona normal y corriente de aquel entonces como nosotros, que vemos cualquier inscripción y la podemos leer, cualquier letrero. Bien. Vamos a ver. ¿Cómo funcionaba eso? Evidentemente son muchas cosas.
Evidentemente, la preparación de la inmensa mayoría del pueblo era analfabeta. Pero, no olvides una cosa, precisamente para eso sirve la fórmula. La fórmula sirve para que la gente, incluso aunque no sepa leer, identifique fácilmente un mensaje. El que no sabe leer, cuando ha visto varias veces que en las tumbas pone DMS, sabe lo que pone allí. Por eso las fórmulas simplifican mucho los mensajes. Claro, otra cosa son los textos ya jurídicos o los textos más amplios. Claro que sí. Eso evidentemente pues lo entenderían. Lo que pasa es que lo entenderían mucho, lo entenderían solamente, no serían capaces de leerlo solamente unos pocos, a lo mejor una minoría, pero el mensaje después se transmitía a todo el mundo. El mensaje después trascendía. Ahora mira, han construido unas termas, vamos, de boca a boca, se hablaría. O sea, evidentemente, además, como la epigrafía romana es una epigrafía foral, es una epigrafía expuesta, para que la gente la vea, no se esconde, está siempre de cara a la gente, la epigrafía está siempre de cara a la gente, ¿no? El que muchos no la entendieron al principio, no quiere decir que no terminaran sabiendo lo que decía aquello, sobre todo cuando se trataba de bronce, cuando se redactaban leyes, porque ya se encargaban de transmitirla oralmente también. Es decir, cuando aparece una ley, se publica en un bronce en un lugar público, la ley se pronuncia en un lugar público, lógicamente los que saben leer son los primeros que se enteran, pero existían los pregoneros, existían los pregoneros que leían, que redactaban, que daban a conocer los textos, pero que la comunicación común se obtiene mediante fórmulas sencillas. Fórmulas sencillas. Había en muchas cosas en Roma se establecían los criterios. Por ejemplo, yo que estoy en el mundo Vitruvio decía cómo se hacía el hormigón, cuánto tenía que llevar, cuánto no sé qué y cuánto no sé cuánto. En este que te he enseñado, tienes cómo se cultiva, cómo tienes que poner la parra, cómo la tienes que esto, quién la tiene cómo que se poda, cómo se injerta, todo. Lo escribían para que luego. Sí, sí. En esto también habría una ley. Todas estas circunstancias que has contado, debería de haber alguna ley. Estas circunstancias que has dicho de cada uno de tipo de inscripción, sí. el nombre, el prenombre, esto, también daban ellos incluso las simplificaciones. Sí. Las tenían instruccionadas. Existían manuales, claro. Existían manuales. Y sobre todo en los talleres. En los talleres, donde se hacían las inscripciones, existían manuales, se han descubierto manuales. Tenían manuales. Sí, claro. Sí, claro. Y se han estudiado los errores que se cometían. Ya. O sea, porque una inscripción consta en la primera parte de una minuta, como cualquier texto. Una minuta redactada a mano. Mira, yo creo que ponga en la tumba esto, y eso se hacía en minúscula. Eso se hacía en minúscula. Esa minúscula, por eso se han detectado muchos errores y se interpretan, y se pueden interpretar muchas inscripciones gracias a eso. Después, el ordinato, que era el que lo dibujaba, digamos, podía interpretar bien esa letra, sobre todo si era cursiva, porque la manual era cursiva. Y podía confundir una letra con otra, por eso se ven muchos errores, pero al mismo tiempo se descubren muchos textos que no se podían interpretar, gracias a eso, claro. Entonces, después el ordinato, digamos, para entendernos, trazaba con tiza o con una cosa el texto, y marcaba las líneas y tal. Por fin, por último, el lapicilla era el que le daba. Y el lapicilla lo único que hacía era marcar lo que ya le habían dado. No tenía ni siquiera por qué saber escribir. Él marcaba lo que le daba. Marcaba lo que le daba. Pero los errores se cometían en el paso de la minuta al ordinario. El paso. Y las